Como objetivo nos hemos trazado para esta parte, en primer lugar, establecer las características de la ingeniería de requisitos, identificar y describir los artefactos que se usan y los productos que se generan durante la ejecución de los procesos que caracterizan a esta disciplina de la ingeniería del software. Luego, identificar y describir los procesos que ella emplea y finalmente, describir las principales técnicas que se aplican para identificar, analizar, especificar, validar y gestionar requisitos, que son los procesos fundamentales de este tipo de ingeniería. Hemos dividido esta sesión en cuatro partes. Veremos primero qué es la ingeniería de requisitos, los productos y artefactos de esta disciplina, los procesos, prácticas y técnicas que la caracterizan, y finalmente haremos una breve introducción al equipo que se encarga de todo lo relativo a la definición de los requisitos, su especificación, su gestión, dentro del proceso de desarrollo de aplicaciones de software. Veamos primero entonces qué es la ingeniería de requisitos. Hay que verlo primero como una disciplina porque es realmente una disciplina que se lleva a cabo separadamente de la ingeniería de requisitos porque se utiliza en muchas otras disciplinas más. Es decir, en la actualidad una gran cantidad de disciplinas de ingeniería acuden a la ingeniería de requisitos para poder establecer las propiedades que caracterizan el desarrollo de nuevos productos de cualquier naturaleza. Entonces es una subdisciplina común a la ingeniería del software y también a la ingeniería de sistemas, y tiene como objetivo el estudio de los requisitos y los problemas asociados a él en el desarrollo y mantenimiento de sistemas en general, es decir, cualquier tipo de sistema tecnológico, incluyendo particularmente los sistemas automatizados compuestos por hardware y o software. Como disciplina que es la ingeniería de requisitos, se encarga entonces de elaborar principios, modelos, métodos, mejores prácticas, técnicas y herramientas automatizadas que coadyuven a mejorar la identificación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de los requisitos de un sistema, de un producto o de un servicio cualquiera que se quiera prestar. Otra manera de verla es como un dominio o un área de conocimiento. De hecho, es una de las áreas de conocimiento del cuerpo de conocimiento SWIBOK. Y es vista como el dominio que enmarca todas las actividades del ciclo de vida de un proyecto que están asociadas con el entendimiento de las capacidades y atributos necesarias de un producto. Podemos verla también como el proceso de descubrir y extraer las necesidades y deseos de los interesados y de convertirlos en un conjunto acordado de requerimientos detallados que puedan servir como base para todas las actividades subsecuentes del desarrollo. Estas dos definiciones destacan dos aspectos importantes. En primer lugar, la primera de ellas lo ve como un área de conocimiento que apoya las actividades del ciclo de vida de cualquier proyecto y que se orientan a entender las capacidades, es decir, la funcionalidad y las propiedades o atributos que un producto debe tener antes de proceder a su diseño y construcción. Por otro lado, la otra definición apunta al descubrimiento y la extracción de las necesidades y los deseos que tiene un conjunto de interesados y la transformación de esas necesidades en lo que llamamos requisitos o requerimientos. ¿Ok? Fíjense que hay una distinción entre lo que es la necesidad y lo que es el requerimiento. El requerimiento es una expresión formal de lo que es una necesidad. Y por supuesto, estos requerimientos van a servir como base para las actividades subsecuentes del desarrollo. Es decir, el diseño, que es la fase que le sigue al proceso de ingeniería de requisitos, se va a ver alimentada por el conjunto de requisitos que se establecen durante este proceso. Nosotros nos vamos a inclinar más por esta definición dada por Xinjin. Veamos entonces en qué consiste la ingeniería de requisitos dentro del ámbito del desarrollo de software. Como podemos ver en la cadena de valor de la ingeniería del software, la ingeniería de requisitos se ubica como uno de los procesos medulares de la ingeniería del software. Concretamente, se ubica después del modelado del negocio y antes del diseño arquitectónico. Entonces, la ingeniería de requisitos transforma las necesidades que se han detectado, los problemas que se han establecido en el modelado de negocio, los convierten en una solución y especifican esa solución. La ingeniería de requisitos toma la descripción del problema, ¿sí?, el modelado del negocio, el modelado
de los procesos donde va a ubicarse la aplicación y los convierte en un conjunto de requisitos formalmente establecidos y debidamente documentados, que sirven como base entonces para proceder al diseño de la arquitectura del sistema. La importancia que los requisitos tienen, pues es fundamental. Los requisitos van a determinar las características que la aplicación debe tener. Si no se tiene la lista de requisitos, es muy difícil proceder al diseño sin tener claro cuál es la solución que se quiere implantar para resolver los problemas que se detectaron en el modelado de negocio. Entonces, la ingeniería de requisitos va a ser un aspecto fundamental, clave en todo esto. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta ingeniería de requisitos? Recuerden que la cadena de valor no necesariamente establece un orden estricto o secuencial como aparece en esta lámina. Esto simplemente identifica los procesos que se tienen que ejecutar durante el desarrollo de software independientemente del método que se siga. Pueden haber métodos como el método de la cascada que hace la ejecución o realiza la ejecución de estas actividades en este orden secuencial, pero pueden haber métodos como los métodos ágiles que utilizan las iteraciones entre estas fases para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. La aplicación de la ingeniería de requisitos al desarrollo específico de una aplicación conduce, en primer lugar, a encontrar y definir las necesidades que tienen los interesados de la aplicación. Es decir, especificar para qué se necesita la aplicación dentro del dominio de aplicación, es decir, dentro de un proceso de negocio que es el que ejecutan los usuarios y para los cuales pues, se quiere crear la aplicación. En segundo lugar, esas necesidades se tienen que transformar, ¿ok?, en una descripción completa y precisa de los requisitos denominada especificación de requisitos. Es decir, aquellas necesidades que encontramos tanto en el modelo de negocio como al inicio de la ingeniería de requisitos, pues se convierten en una especificación. Puede ser una especificación textual, pero también puede ser una especificación gráfica. Y en muchos casos puede ser una especificación formalmente establecida a través de lenguajes pseudomatemáticos que permiten una especificación formal de los requisitos. Finalmente, va a consistir en lograr un entendimiento común entre los clientes y usuarios y desarrolladores de los requisitos que debe satisfacer la aplicación. Y este aspecto es fundamental en la ingeniería de requisitos, puesto que muchos de los requisitos que establecen los usuarios tienen que ser analizados por los desarrolladores para determinar su factibilidad, es decir, la posibilidad de que ese requisito se pueda implementar. Entonces, el lograr un entendimiento entre clientes o usuarios y los desarrolladores es un aspecto fundamental y central de la ingeniería de requisitos. ¿Cuáles son los elementos que la caracterizan? Básicamente tres, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este curso. Todo modelo o disciplina se puede observar, se puede apreciar en términos de tres aspectos importantes. Por un lado, los productos que se hacen en ella, el proceso que dice cómo se construyen estos productos y el grupo que se encarga de ejecutar los procesos para construir los productos. Vamos a ver seguidamente cada uno de ellos. Empezamos entonces por los productos. Vamos a ver los productos que se generan al aplicar ingeniería de requisitos en el desarrollo de software y los artefactos que son necesarios para poder producir estos productos. ¿Qué productos se elaboran entonces durante el proceso de ingeniería de requisitos que le sucede al modelado de negocio? Se genera por lo general, y esto va a depender fundamentalmente del método que se emplee para desarrollar la aplicación, pero por lo general son tres tipos de documentos diferentes. Por un lado, el plan para gestionar los requisitos, que dice cómo los requisitos se van a manejar a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Luego está el documento central, que es el documento de requisitos, y también un prototipo de la aplicación que generalmente se utiliza para poder demostrar las características generales, sobre todo de la interfaz que la aplicación debe tener. El documento de requisito, que es el elemento central, el producto principal de la ingeniería de requisitos, se divide por lo general en dos partes. Un documento de definición de los requisitos que no tiene una naturaleza técnica y que está orientado esencialmente a los usuarios, y el documento de especificación de requisitos, que es un documento técnico concretamente dirigido a los diseñadores o al arquitecto de software que en la etapa siguiente o en el proceso siguiente del desarrollo de software va a transformar esa especificación de requisitos en una arquitectura de la aplicación. El documento de especificación de requisitos va a estar
compuesto de tres modelos. El modelo funcional que describe los requisitos de manera formal a través de diagramas de casos de uso y sus respectivas descripciones textuales. El modelo estructural que describe los conceptos fundamentales que se manejan en esa aplicación, es decir, el modelo conceptual de la aplicación que identifica cuáles van a ser los objetos de software que esa aplicación va a manejar. Y un modelo dinámico que por lo general describe cuál va a ser la lógica de operación de, el modelo funcional. Un aspecto importante de este modelo dinámico son los diagramas de estado que describen los distintos estados por los cuales las clases que están descritas en el modelo estructural van a transitar, es decir, los objetos que forman clases particulares que tienen cambios de estado se tienen que modelar a través del modelo dinámico. Veamos cada uno de estos documentos con un poco más de detalle. El plan de gestión de ingeniería de requisitos, que es el documento de gestión, es elaborado por el líder del proyecto o el grupo de requisitos, o en todo caso, el Scrum Master si estamos utilizando un método ágil. Este documento describe las actividades, los tiempos, los costos y los recursos que son requeridos en el proyecto para realizar y ejecutar los procesos de la ingeniería de requisitos. Entonces, es un plan específico para la primera parte del proyecto que tiene que ver con la ingeniería de requisitos. Otro de los productos de la ingeniería de requisitos es el prototipo de la aplicación. Esto es básicamente un programa o un modelo que exhibe la interfaz gráfica de la aplicación y demuestra su funcionalidad. Y es generalmente utilizado para validar los requisitos de los usuarios y validar también los requisitos de la interfaz gráfica. Puede ser elaborado de manera manual, ¿verdad? A través de un gráfico o a través de unas herramientas que permiten en muy buena medida caracterizar y describir la interfaz gráfica de la aplicación. El documento de requisitos, que como mencioné es el documento central que produce la ingeniería de requisitos, se encarga de describir, en primer lugar, el dominio de la aplicación, es decir, el sistema de negocio y los problemas que la aplicación debe resolver, solo si este documento o esta parte del documento no ha sido elaborada previamente durante el modelado del negocio. Entonces, si no ha sido elaborado, este es el momento para hacerlo. En caso contrario, pues aquí simplemente se analiza el modelo de negocio para identificar el problema y caracterizar la solución. El documento debe entonces describir los requisitos funcionales que debe cumplir la aplicación, es decir, los requisitos del negocio, los requisitos de los usuarios, es decir, los servicios que la aplicación va a ofrecer, y las funciones de la aplicación y su comportamiento. Debe también establecer los requisitos no funcionales de la aplicación, es decir, las reglas de negocio que debe implementar o debe respetar la aplicación, las restricciones bajo las cuales debe operar la aplicación, los atributos de calidad que debe cumplir, que debe satisfacer el producto y las interfaces con otros sistemas que deben caracterizar a la interacción entre ese sistema y su entorno. El documento requisitos puede ser un documento manual o preferiblemente un documento electrónico que describe y comunica los requisitos de la aplicación. Este documento va a ser utilizado por dos tipos de audiencia. Por un lado, los clientes, usuarios y los gerentes para saber las características de la aplicación que el equipo de desarrollo les va a producir y puede utilizado también por los desarrolladores de la aplicación para proceder al diseño, desarrollo y validación de esos requisitos. También se le denomina especificación de requisitos de software o especificación del sistema. Nosotros preferimos llamarlo documento de requisitos por la siguiente razón, y es que lo dividimos en dos partes. Una sección llamada documento o sección de definición de requisitos, y que lo caracterizamos por estas siglas, y la otra llamada documento o sección de especificación de requisitos. La diferencia entre estos dos documentos es que el primero está orientado a los usuarios, mientras que el segundo está dirigido a los desarrolladores. Veamos entonces, en primer lugar, el documento de definición de requisitos, el DDR. Este documento está dirigido a los clientes y usuarios, como mencioné anteriormente, y se encarga de identificar, describir, organizar y relacionar los requisitos desde la perspectiva de los clientes y los usuarios. En este caso, cada requisito establecido por el negocio, por el cliente o los usuarios, es debidamente identificado
y documentado usando formatos especiales. Las historias de usuario, como la vimos en la parte anterior de este tema, y la plantilla Voler que veremos seguidamente. Entonces, el documento de definición de requisitos va a estar compuesto por una lista de requisitos identificados, documentados a través de historias de usuario o a través de la plantilla Voler. Una matriz que nos va a permitir ver las relaciones entre los requisitos, es decir, cómo un requisito se relaciona con otro requisito, relaciones, por ejemplo, de dependencia, o relaciones que nos permiten identificar conflictos entre los requisitos. Y finalmente, una vez que se ha llegado a un acuerdo con los requisitos que están identificados en esta lista, pues procedemos entonces a depurar esa lista y quedarnos con aquellos requisitos que son factibles de ser implementados y que han sido acordados entre los desarrolladores y los usuarios y clientes del sistema. El siguiente documento que forma parte del documento requisitos, o la sección del documento requisitos, se denomina documento de especificación de requisitos y lo distinguimos por las siglas DER. Este documento, como dije, es técnico, está dirigido a los desarrolladores del sistema y describe gráfica y o formalmente los requisitos que están contenidos en el documento anterior, es decir, el documento de definición de requisitos, usando un lenguaje o una notación de modelado que muy bien puede ser el UML, el CGML y algunas otras notaciones más que pueden contribuir a la especificación formal de los requisitos. La estructura de este documento es como sigue. Este documento está compuesto de un modelo funcional o modelo de casos de uso, un modelo estructural o de clase y un modelo dinámico o de comportamiento. El modelo funcional está compuesto por una colección de diagramas de casos de uso que describen la funcionalidad del sistema y la descripción textual de esos casos de uso, es decir, que describen textualmente cada uno de los casos de uso o funciones establecidas en el modelo. Un modelo estructural que identifica a través de un diagrama de clase cuáles son los conceptos del negocio que se van a implementar en la aplicación y qué relaciones existen entre esos conceptos. Y también sí puede incluir un diagrama de componentes que muestra cuál va a ser la estructura general de la aplicación sin entrar en los detalles arquitectónicos, por supuesto. Simplemente mostrar una idea general de qué arquitectura o de qué estructura debe tener la aplicación para satisfacer los requisitos que están establecidos en el modelo funcional. Y finalmente puede o no agregarse un modelo dinámico. El modelo dinámico va a ser muy necesario, sobre todo el relativo a los diagramas de estado, para poder mostrar cuáles son los conceptos que cambian o las clases de instancias de objetos que van a cambiar frecuentemente de estado. Este diagrama dinámico de comportamiento se va a encargar de modelar los eventos, ¿verdad? Y lo que ocurre una vez que cada uno de los eventos se active para activar una de las funciones establecidas en el modelo funcional. Entonces, contiene generalmente diagramas de actividad, diagramas de estado y puede contener uno, cero, uno o más diagramas de secuencia. ¿Qué relaciones existen entonces entre el modelo de negocio y el documento de requisitos? Si se ha construido un modelo de negocio formal, como lo podemos ver acá, ese modelo de negocio que describe el espacio del problema y que se elabora durante la fase o el proceso de modelado de negocio, generalmente es una colección de modelos que identifica los objetivos, ¿verdad?, que tiene esa organización, los procesos de negocio que la caracterizan, identificando o centrándose en el proceso o los procesos que van a ser apoyados por la aplicación, un modelo de las reglas de negocio de ese sistema de negocio, los objetos que caracterizan a la organización, una identificación de los actores y sus unidades organizativas y un modelo de eventos que describe cómo se llevan a cabo o qué activa la ejecución de estos procesos. Pues bien, este modelo de negocio, que es una descripción formal del contexto o el dominio de la aplicación donde la aplicación va a estar operando, se relaciona con el documento de requisitos de la siguiente manera. La vista general del sistema se relaciona con el modelo de los objetivos. Los requisitos funcionales tienen que ver con los objetivos, tienen que ver con los procesos de negocio y con las reglas de negocio. Los requisitos no funcionales, que son parte de la descripción del espacio de la solución, se relacionan también con los objetivos, ¿verdad? Mientras que el modelo funcional va a describir en buena medida los procesos o las funciones asociadas a las funciones que la aplicación debe soportar para apoyar los procesos de negocio, va a incluir también aspectos de las reglas de negocio y va a identificar a los actores o usuarios de este modelo que van a utilizar la aplicación. De igual manera, el modelo estructural pues describe
es una representación o una descripción más detallada del modelo de los objetos del negocio que se elaboró durante la construcción del modelo de negocio. Y finalmente el modelo dinámico está relacionado con los eventos que son prácticamente los elementos que se encargan de disparar los distintos procesos de negocio. Bien, esta relación es muy útil cuando las aplicaciones son grandes, es decir, cuando hay una aplicación grande y se quiere modelar muy bien el contexto de la aplicación a través de esta colección de modelos, pues bueno, estas serían entonces las relaciones que habrían entre el documento de requisitos y el modelo de negocio. Para aplicaciones pequeñas, basta con tener un modelo de objetivos, un modelo de procesos y un modelo de objetos del negocio. Y las relaciones serían similares. Veamos ahora entonces los procesos, las prácticas y las técnicas que distinguen a la ingeniería del requisito. Visto como un proceso, la ingeniería de requisitos transforma un conjunto de elementos de entrada, de objetos de entrada, en un conjunto de elementos o objetos de salida. Como entradas tenemos entonces las necesidades de los usuarios, el modelo de negocio, si se construyó, el documento de inicio del proyecto, si existe, el caso de negocio que caracteriza a la visión del producto y el plan del proyecto. Estas serían entonces las entradas al proceso de ingeniería de requisitos. ¿Qué produce o qué transforma la ingeniería de requisitos? Transforma estos documentos y estos elementos de información en un documento de requisitos, un prototipo de la aplicación, un plan de gestión de requisitos y, por supuesto, la actualización de este plan del proyecto, que en buena medida va a estar asociado al plan de gestión de requisitos. ¿Qué objetivo persigue la ingeniería de requisitos? Determinar los requisitos que la aplicación debe satisfacer esencialmente. ¿Quién controla este proceso de ingeniería? Lo controla el líder bien del proyecto o el líder del grupo de análisis si el proyecto es grande. ¿Y qué reglas deben respetarse? Bueno, hay un conjunto de reglas que pueden variar. En principio pueden ser los métodos, los modelos, los estándares y los procedimientos de desarrollo de software que sigue la organización donde se desarrolla la aplicación. Este proceso de ingeniería de requisitos requiere los siguientes recursos: un grupo de análisis o un analista, en todo caso, que se encarga de ejecutar los procesos de la ingeniería de requisitos. Los usuarios son fundamentales en este proceso. No hay ingeniería de requisitos si no hay usuarios que participen en ella. La participación del usuario es fundamental en todo proceso de ingeniería de requisitos. También hay información de las aplicaciones similares, es decir, documentación previa de otras aplicaciones que se han desarrollado, modelos funcionales, estructurales o de comportamiento de aplicaciones pasadas que pueden ayudar a detectar, a descubrir o a validar los requisitos durante este proceso de ingeniería de requisitos. Y finalmente están como recursos las herramientas, las técnicas, patrones, métricas, prácticas y plantillas que existen para ejecutar este tipo de actividad. La ingeniería de requisitos se descompone como proceso en los siguientes subprocesos: su proceso de desarrollo de requisitos y su proceso de gestión de requisitos. El proceso de desarrollo de requisitos es la parte técnica de la ingeniería de requisitos, mientras que el proceso de gestión de requisitos es la actividad de tipo gerencial. Si esta está más asociada al líder del proyecto, mientras que el desarrollo de requisitos está más vinculado a las actividades de los analistas de requisitos o analistas de sistemas que forman parte del equipo de desarrollo. Entonces, los procesos de desarrollo de requisitos se van a encargar de capturar, organizar, filtrar y documentar los requisitos, mientras que los procesos de gestión de requisitos se va a encargar de planificar, controlar los procesos de desarrollo y controlar los cambios a los requisitos. Veamos el proceso de descubrimiento de requisitos en primer lugar, denominado también captura de requisitos. Va a consistir en la búsqueda y recolección de requisitos. Este es entonces el primer proceso técnico de la ingeniería de requisitos. ¿Qué actividades se ejecutan durante este proceso? En primer lugar, se establecen los objetivos de la aplicación. Se analiza el caso de negocio, el documento de inicio y el plan del proyecto. Se analiza también el modelo de negocio que se elaboró durante el modelado del negocio, es decir, el modelo del proceso de negocio. Se analiza el problema que la aplicación debe resolver, se identifican los usuarios y, por supuesto, se analizan los procesos que forman parte de este modelo. Se recolectan los requisitos que tienen los usuarios, eso se hace con las historias de usuario o la plantilla Boler, y se documentan usando las herramientas de gestión de requisitos. Estos requisitos entonces se organizan de tal manera que facilite la ejecución de la fase siguiente, que es la fase de análisis de los requisitos.
Veamos cuáles son entonces los artefactos que se utilizan en este primer subproceso de ingeniería de requisitos. Se utilizan básicamente dos: las historias de usuario, que las describimos en la parte uno de este tema, y una planilla Boler que permite documentar los requisitos con un poco más de detalle. La plantilla Boler es, digamos, una especialización de la historia de usuario, contiene una información mucho más detallada que la que se indica en la historia de usuario. El requisito está identificado, tiene un nombre y tiene un caso de uso al cual ese requisito está asociado. Tiene una descripción, una justificación del requisito, porque el requisito es necesario, que en buena medida coincide con el objetivo de la historia de usuario. Tiene también la fuente, quién es el interesado que lo propone, la unidad organizacional donde el requisito se origina, los criterios para validar el requisito una vez que el requisito haya sido desarrollado o haya sido implementado, el grado de satisfacción del interesado si el requisito es implementado y un grado de insatisfacción del interesado si el requisito no está implementado. Las dependencias de ese requisito con respecto a otros requisitos, los conflictos que pueden haber entre los requisitos, documentos que pueden apoyar este requisito que se esté describiendo a través de esta planilla y los históricos de cambio, es decir, para llevar un registro del control de cambio. Se incluye, por supuesto, el título del proyecto y quién es el analista encargado de especificar o documentar ese requisito. Como pueden observar, entonces, la planilla Boler es una descripción mucho más elaborada que la historia de usuario y generalmente está asociada a los casos de uso que constituyen la descripción formal del requisito y que veremos en los siguientes procesos. ¿Qué técnicas utilizar en el descubrimiento de requisitos? Hay muchas técnicas que se pueden utilizar. La más común son las entrevistas a los usuarios, la construcción de prototipos, las reuniones con los usuarios, la observación directa de los procesos del negocio para ver qué es lo que el usuario hace y también la reutilización de requisitos de aplicaciones similares que se han desarrollado bien dentro de la organización o fuera de ella. Podemos usar también los modelos de negocio que se elaboraron en el proceso anterior. Se puede hacer también ingeniería en reverso, es decir, tomar unos requisitos o unas aplicaciones que existen ya y derivar de ellas los requisitos de esas aplicaciones. Se pueden usar también encuestas de cuestionarios o pueden también realizarse reuniones de torbellinos de ideas para definir los requisitos en base a estas técnicas de descubrimiento de requisitos. También el análisis de los documentos, tanto los documentos del negocio como documentos asociados a otras aplicaciones, constituyen fuentes importantes para poder descubrir o identificar los requisitos que la aplicación debe soportar. Veamos el siguiente proceso entonces. El siguiente proceso es el análisis de requisitos, que consiste en analizar los requisitos que se recolectaron anteriormente a fin de determinar y resolver posibles conflictos entre esos requisitos, refinar los requisitos recolectados y establecer las prioridades y, fundamentalmente, llegar a un acuerdo entre usuarios y desarrolladores acerca de los requisitos que se deben implementar. Es decir, una vez que se han analizado los requisitos, debemos llegar a un acuerdo acerca de los requisitos factibles, es decir, requisitos que pueden implementarse. Porque es posible que en la fase anterior del descubrimiento se haya detectado un número muy grande de requisitos que difícilmente se pueden desarrollar con los recursos que se tienen disponibles. Entonces hay que llegar a un acuerdo con el cliente y con los usuarios acerca de los requisitos que realmente los desarrolladores pueden implementar. El proceso de análisis de requisitos es como sigue. Primero se refina y clasifican los requisitos, es decir, se verifican las necesidades, la necesidad del requisito, la consistencia, la completitud y la factibilidad. Se negocian esos requisitos con el cliente y los usuarios, es decir, se discute, priorizan y acuerdan los requisitos. Una vez que esos requisitos han sido acordados a través de la lista de requisitos, procedemos a modelarlos, es decir, elaborar el modelo funcional, que es un modelo de diagrama de caso de uso, el modelo estructural, que es un diagrama de clase, y el modelo dinámico, que puede ser un diagrama de estado, un diagrama de actividad o un diagrama de secuencia. Y podemos también construir un prototipo de la interfaz gráfica para tener una idea clara de cómo va a lucir la interfaz gráfica una vez que ya los requisitos han sido acordados. ¿Qué técnicas utilizar en este proceso? Podemos utilizar el análisis orientado a objetos, para lo cual pues modelamos las funciones a través de diagramas de caso de uso, modelamos los flujos de trabajo a través de los diagramas de actividad para poder ilustrar cómo los usuarios interactuarían con la aplicación. Modelamos la estructura de la aplicación a través de diagramas de clase para identificar los objetos que se van a programar y las relaciones entre ellos.
y podemos modelar también el comportamiento a través de diagramas de secuencia, diagramas de estado, preferiblemente. Otra técnica importante es el análisis estructurado de sistemas. Es una técnica bastante convencional en la cual pues se modelan los procesos usando diagramas de flujo de datos, se pueden modelar también las transiciones usando diagramas de estado y se modelan las entidades a través de diagramas de entidad-relación. Como dije, pueden también elaborarse prototipos para poder ilustrar la interfaz y poder llegar a un acuerdo acerca de los requisitos que se deben implantar. Y por supuesto, aquí se emplean técnicas de negociación entre los usuarios y el cliente y los desarrolladores por otro lado. El tercer proceso técnico es el proceso de especificación de requisitos, que va a consistir en la documentación de los requisitos que ya han sido acordados con el cliente o con los usuarios. Está relacionado con la estructura, la calidad y la verificabilidad del documento requisito. Es básicamente un proceso de documentación técnica. La premisa aquí es que la documentación de requisitos es una precondición fundamental para el manejo exitoso de los requisitos. Es decir, si queremos nosotros manejar y gestionar los requisitos, es indispensable que tengamos esos requisitos documentados. De lo contrario, va a ser muy difícil gestionar los requisitos y sobre todo proceder al diseño arquitectónico si no se tiene una clara documentación de los requisitos que tienen que ser satisfechos. ¿Qué actividades se hacen en este proceso de especificación de requisitos? Primero se selecciona el estándar de documentación, o sea, se define cómo se va a documentar los requisitos, se documentan los requisitos del cliente, que consiste en la elaboración del documento de definición de requisitos, y se documentan los requisitos del desarrollador, que va a consistir en la elaboración del documento de especificación de requisitos. Técnicas que utilizamos aquí. O sea, aquí se pueden utilizar estándares de documentación. Hay varios estándares, algunos de los cuales están definidos por la IEEE, otros por la organización ISO IEC. Cualquiera de ellos puede ser utilizado para documentar los requisitos. También es importante indicadores, el establecimiento de indicadores de calidad, es decir, modelos de calidad del software que nos permitan asegurar que el proceso de ingeniería de requisitos se lleve de acuerdo a lo establecido en los modelos de procesos de ingeniería de requisitos. Luego están los lenguajes y las notaciones, lenguajes de modelado gráfico como el UML o estructurados como el DFD, el SAP o el IDEF, y lenguaje dinámico como las redes de Petri y los diagramas de estado. En aquellos casos en los cuales se requiera una especificación de requisitos formalmente establecida, se utiliza una notación conocida como notación Z, que es una notación de carácter matemático que permite describir muy bien los requisitos sin que dé lugar a dudas o a múltiples interpretaciones. El siguiente proceso es entonces el proceso de validación de requisitos. Ya hemos documentado los requisitos, vamos ahora a validarlos. Va a consistir en examinar los productos elaborados durante la ingeniería de requisitos para determinar si son válidas y aceptables las descripciones de los requisitos del sistema que se desea construir. ¿Qué productos se validan? Podemos validar, fíjense que la validación no necesariamente ocurre inmediatamente después de la especificación, no. La validación realmente atraviesa los procesos técnicos anteriores. Se puede validar la lista de requisitos una vez que se ha elaborado, es decir, recuerde que la lista de requisitos contiene las historias de usuario o las planillas OLER debidamente elaboradas. Podemos también validar los modelos de requisitos, el modelo funcional, el modelo estructural, el modelo dinámico. Podemos validar el prototipo y, por supuesto, debemos validar el documento de requisitos y sus dos secciones, la sección de definición y la sección de especificación. El proceso de validación de requisitos, entonces, consiste en validar los productos para determinar si los requisitos que están allí documentados, en primer lugar, son correctos, es decir, satisfacen las necesidades reales de los usuarios. Son completos, es decir, incluyen todos los requisitos que los usuarios demandan. Son consistentes, es decir, que no hay conflictos entre los requisitos. Los requisitos están libres de errores, cumplen con los estándares establecidos y son precisos, en el sentido de que no hay ambigüedad en su descripción. Ese es entonces el proceso de validación de requisitos que, como dije, se puede ejecutar prácticamente desde el momento en que se empiezan a descubrir los requisitos. ¿Qué técnicas utilizar aquí? Se utiliza la revisión técnica de los modelos y documentos, que es básicamente una inspección de los modelos elaborados, por ejemplo, una inspección de los modelos funcional, estructural y dinámico,
una inspección de los documentos, el documento de descripción y el documento de especificación, y también la validación del prototipo, que va a consistir en la evaluación de los prototipos de interfaces gráficas. Podemos utilizar también el diseño de pruebas funcionales, que va a consistir en definir los criterios de aceptación, es decir, qué criterios van a emplear los usuarios para aceptar la aplicación una vez que el requisito ha sido implementado. Podemos diseñar entonces los casos de prueba para validar las funciones de la aplicación. El proceso de gestión de requisitos persigue entonces controlar los requisitos a lo largo de todo el proyecto, no solamente durante el proceso de ingeniería de requisitos, sino durante todo el proyecto. O sea, es decir, que este proceso de gestión de requisitos es un proceso transversal al proceso de desarrollo de software, es decir, a todos los procesos medulares del desarrollo de software. Y va a permitir asegurar que la aplicación cumple con las necesidades reales que los usuarios y el cliente demandan. ¿Qué actividades se requieren en este proceso? Primero, planificar y controlar las actividades propias de la ingeniería de requisitos. Luego, controlar los cambios a los requisitos que han sido acordados. Es decir, definir la línea base de los requisitos y llevar un control de cambios en los requisitos. Si una vez que hemos establecido los requisitos se han acordado, esa constituye la línea base de los requisitos. Y a partir de ahí se empiezan a controlar los cambios que son frecuentes en la mayoría de los proyectos de desarrollo de software. Entonces hay que controlar los cambios para determinar si el cambio es factible de ser implementado. Hay que manejar también las relaciones entre los requisitos, ¿verdad?, para evitar conflictos entre ellos y manejar las dependencias que existen entre el documento de requisito y los otros documentos del desarrollo, como por ejemplo el documento de diseño de la aplicación o los documentos de prueba. En otras palabras, vamos a llevar a cabo el seguimiento o trazabilidad de los requisitos, que consiste en hacerle el seguimiento a cada uno de los requisitos, desde el momento en que se formularon y se especificaron hasta el momento en que se entrega la aplicación al usuario. Entonces, como pueden ver, el proceso de gestión de requisitos atraviesa todo el proceso de desarrollo. ¿Qué técnicas aplicar en este proceso de gestión de requisitos? Básicamente, la planificación y control de las actividades de ingeniería de requisitos, el control de los cambios, la gestión del almacenamiento de los requisitos. Los requisitos, una vez que se establece, se tienen que almacenar, ¿verdad? Se identifican esos requisitos y se utilizan bases de datos específicas y herramientas específicas para organizar, documentar y llevar un control de los requisitos. Y por supuesto está la actividad de rastreo o trazabilidad de los requisitos, que consiste en seguirle los pasos a los requisitos a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Bien, ya no nos queda entonces sino describir brevemente en qué consiste el equipo encargado de llevar a cabo la ingeniería de requisitos. En otras palabras, ¿quiénes hacen la ingeniería de requisitos? Bien, en la elaboración del documento de requisitos participan un conjunto de interesados o actores que permiten garantizar el éxito del proceso. Este grupo, ¿sí?, que está por lo general conformado por usuarios, el cliente y desarrolladores, ¿verdad?, tiene que estar debidamente organizado. Y se denomina por lo general grupo de requisitos. Fíjense que no es una sola persona la encargada de llevar a cabo esto, no. En el peor de los casos, en un proyecto pequeño, independientemente del método utilizado, el grupo de requisitos o el equipo de requisitos va a estar conformado por lo menos por dos personas. El representante del cliente, que puede ser el dueño del producto, o un analista del grupo de desarrolladores. Esas dos personas van a ser las encargadas de llevar a cabo todo el proceso de ingeniería de requisitos, junto, por supuesto, con el líder del proyecto. ¿Qué responsabilidades y funciones tiene ese grupo de requisitos? Bueno, en primer lugar, seleccionar el modelo de procesos apropiado para ejecutar la ingeniería de requisitos. El modelo de procesos va a depender, o sea, en otras palabras, los procesos de ingeniería de requisitos que se van a seguir en un determinado proyecto dependen en muy buena medida del método que ustedes hayan escogido para desarrollar la aplicación. Como dije al comienzo, los procesos de ingeniería de requisitos se tienen que adecuar a los métodos de desarrollo que se seleccionen para un determinado proyecto. Entonces seleccionamos el modelo de procesos adaptado al método, adaptamos ese modelo de procesos a las características del proyecto y de la empresa, planificamos el proceso de requisitos, elaboramos el documento de requisitos siguiendo ese proceso, mantenemos actualizado el documento de requisitos, le hacemos seguimiento a los requisitos y proporcionamos el soporte técnico al grupo de desarrollo del sistema en relación a los requisitos.
Generalmente, estas actividades las llevan a cabo analistas de requisitos, que son personal especializado que conoce muy bien todos los procesos de la ingeniería de requisitos. Bueno, con esto hemos finalizado esta segunda parte del tema 6 que aprendimos en esta lección. En primer lugar, ¿qué es la ingeniería de requisitos? ¿En qué se diferencia del modelo de negocio? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de la ingeniería del software? ¿Qué papel juega ella dentro de la ingeniería de software? ¿Cuáles son los elementos que la integran? Es decir, qué procesos, productos y actores integran la ingeniería de requisitos. ¿Qué productos se elaboran durante este proceso? ¿Qué contiene el documento de requisitos? ¿Cómo está estructurado ese documento? ¿Qué diferencia hay entre el documento de definición de requisitos y el documento de especificación? ¿Cómo se relaciona el modelo de negocio con el documento de requisitos? ¿Y cuáles son los procesos de la ingeniería de requisitos? Y finalmente, cómo organizar apropiadamente un equipo para llevar a cabo la ingeniería de requisitos dentro del desarrollo de una aplicación.